Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel. En el día de hoy aprenderemos a cómo trabajar con controladores. Como de costumbre, ya he iniciado Laragon y también he abierto en el navegador nuestro proyecto llamado Blot. Nos dirigimos al editor y la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué son los controladores? Bueno, un controlador es un intermedio entre el modelo y la vista, el cual nos permitirá manejar las solicitudes de los usuarios y en base a esa solicitud mostrarle o no un contenido en específico. En la definición de estas rutas estamos haciendo algo parecido, ya que cuando el usuario hace una solicitud le mostramos un contenido en específico. En este caso le devolvemos una vista. Pero tenemos un problema, ya que solo hemos definido 3 rutas y ya superamos las 20 líneas de código. Imagínense si tuviéramos más de 100. Ya resultaría un problema para nosotros, ya que sería muy difícil de mantener el código y además muy difícil de leer. Para resolver ese problema tenemos los controladores. Por ejemplo, vamos a crear un controlador que nos permita trabajar con las URL principales de nuestra aplicación. Los controladores se encuentran en la carpeta app http controllers y Laravel por defecto nos crea una serie de controladores muy útiles, como por ejemplo para trabajar con la autenticación de usuarios, que ya los veremos en su momento, pero por ahora vamos a centrarnos en este controlador llamado controller.php. Le damos un clic y vemos que este controlador a su vez usa una serie de trays muy útiles, además de otras clases. Este va a ser nuestro controlador base, el cual todos los controladores que creamos van a heredar de él, aunque no es obligatorio. Bueno, para crear nuestro primer controlador bastaría con irnos a la carpeta controllers y crear un nuevo archivo. Como nuestro controlador va a manejar las solicitudes de nuestras URLs principales, le daremos el nombre de page seguido de la palabra controller, aunque la palabra controller no es obligatorio, pero por convención siempre lo pongamos. Entonces, pagecontroller.php, damos enter. Entonces tendríamos que escribir manualmente la estructura básica de todos los controladores, que es la siguiente. Primero empieza con el namespace, donde se aloja el archivo, que en este caso es app http controllers. Seguido creamos una nueva clase y le vamos a dar el nombre que tiene el archivo, que en este caso es page controller. Y extendemos al controlador por defecto, que es este archivo de aquí. Entonces, controller. Entonces, bajamos y abrimos las llaves. Pero no sé si recuerdan que en el anterior video dije que Artisan nos permite crear archivos que ya tengan una estructura básica. Entonces vamos a crear este archivo mediante Artisan. Pero primero vamos a eliminarlo. Vamos a delete. Le decimos que sí. Cerramos aquí. Le decimos que no. Entonces nos dirigimos al Laragon. Abrimos la terminal. Le damos permiso. Escribimos php artisan para listar todos los comandos. Y si nos dirigimos bajo el namespace make, vemos que tenemos un comando llamado make controller para crear nuevos controladores. Entonces limpiamos la terminal y escribimos php artisan make controller y el nombre del controlador es page controller. Entonces si damos enter, veo que el error me dice que el controlador ha sido creado con éxito y también vemos aquí que el controlador ha sido creado y vemos que es algo parecido a la estructura que anteriormente habíamos escrito. Entonces, para asociar este controlador con las rutas que anteriormente hemos creado, lo hacemos de la siguiente manera. Pero primero vamos a comentar la definición de esta ruta para ver la diferencia.
Entonces llamamos a la clase row, al método get, y le decimos que cuando se haga una solicitud a la URL raíz de mi proyecto, en vez de pasarle como segundo parámetro una función, quiero que me ejecute el controlador PageController. Debo aclarar que no es necesario añadirle el namespace completo, ya que Laravel buscará automáticamente el controlador en la carpeta app http controllers. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, un controlador dentro de auth, por ejemplo, login controller, tendríamos que ponerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, auth, el nombre de la carpeta, y seguido del nombre del controlador, que en este caso login controller. Entonces volvemos a lo que teníamos. Ahora, para decirle a Laravel qué método de este controlador se ejecutará inmediatamente se acceda a esta URL, lo hacemos de la siguiente manera. Después del nombre del controlador escribimos un arroba seguido del nombre del método a ejecutar. En este caso le llamaremos home, punto y coma al final, y recapitulamos. Lo que le estamos diciendo es que cuando se haga una solicitud HTTP de tipo GET a la URL raíz de mi proyecto, me va a llamar al PageController y inmediatamente me ejecutará su método home. Ahora, lo único que nos faltaría sería crear este método en el PageController, ya que no lo tenemos. Entonces, nos dirigimos a PageController y creamos un nuevo método, public function, y le hemos llamado home. Entonces, vamos aquí. Este método por ahora simplemente me va a devolver la cadena de texto home page. Ahora, si yo guardo aquí y refresco el navegador, veo cómo obtengo el resultado. Entonces, para devolver una vista y no una cadena de texto, lo hacemos como lo hacíamos anteriormente, llamando a la función view, y la vista se llama home, punto y coma al final. Si yo guardo aquí y refresco el navegador, me tiene que arrojar exactamente el resultado como lo teníamos al principio. Entonces vamos a crear los demás métodos para las otras rutas. En este caso le vamos a llamar about, copiamos aquí debajo, y services. Entonces aquí va a tener about y aquí services. Entonces yo guardo aquí, debo actualizar esas dos rutas. Por ejemplo, vamos a borrarlas y vamos a copiar esto. Entonces cuando me vaya a about me va a ejecutar el método about. Entonces copiamos aquí, damos un salto de línea, y cuando me vaya a services quiero que me ejecute el método services. Entonces si yo guardo aquí y refresco y voy a services, veo como obtengo el mismo resultado. Igual si voy a about. Pero si yo me dirijo a mi archivo de rutas, veo cómo está mucho más limpio y organizado que como lo teníamos anteriormente. Además de que es mucho más fácil de mantener y leer. Para pasar parámetros a los controladores lo hacemos de la siguiente manera. Ponemos un slash al final y, por ejemplo, vamos a llamarle ID. Entonces debemos de aceptar este parámetro en el método services. Entonces nos dirigimos a services y aceptamos el parámetro ID, aunque podemos aquí ponerle el nombre que nos plazca. Entonces vamos a devolver el ID, punto y coma al final, y vamos a comentar esta línea para que no nos muestre la vista. Entonces si yo guardo aquí, refresco y me dirijo a services y recargo, veo como Laravel me dice: lo siento, la página que estás buscando no ha podido ser encontrada, ya que debo pasarle un parámetro por aquí. Entonces en este caso 5. Entonces yo recargo, veo como me devuelve el valor 5. Ahora, si quisiéramos pasar valores opcionales, lo hacemos de la siguiente manera. Ya sabemos cómo hacerlo: signo de
admiración al final, guardamos aquí y aquí en el parámetro le damos un valor por defecto, en este caso 1. Ahora si yo guardo aquí y refresco, me debe dar el mismo resultado, pero si no escribo ningún parámetro me debe de tomar el valor por defecto, que en este caso es 1. Bueno chicos, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que hayan podido aprender un poco más. En los siguientes videos seguiremos trabajando con controladores. Adiós.